con ustedes. Como les dije hace unos minutos, vamos a seguir con este módulo que es el módulo 3, seguimos con la programación didáctica. Ustedes ya han visto en las primeras unidades del módulo cómo se arma una planificación didáctica, una programación, cómo se plantean los objetivos, cuáles son las competencias que se deben plantear, y nos quedaban estas dos últimas unidades para ver cómo se seleccionan los contenidos y, por último, cómo se realiza o qué estrategias de aprendizaje o estrategias de enseñanza se van a poner en práctica. Precisamente esta unidad nos va a hablar de las estrategias de enseñanza. ¿Cómo definimos una estrategia? Es un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto alcanzar los objetivos de aprendizaje. Esto es muy importante el tener en cuenta, es decir, todos los procedimientos y todas las técnicas que nosotros aplicamos en una clase para que el contenido sea asimilado por los alumnos necesita de un tipo de estrategia específica de acuerdo a la cantidad de alumnos, al grupo de alumnos, a las características de los alumnos y al tema que se va a desarrollar. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en una estrategia? Podemos ver de que no existe una estrategia única. O sea, que nosotros no podemos decir que todos los temas de la unidad del programa se van a trabajar con una sola estrategia. Tenemos que ir ejercitándonos o experimentando con una estrategia y a su vez evaluando la aplicación de esa estrategia. Si la estrategia no da resultado, indudablemente tenemos que cambiarla por la otra. O sea que no es el aplicar las estrategias sin ver si realmente producen los efectos que queremos o por el contrario si tenemos que utilizar otra estrategia. Cuando hablamos de las estrategias, hablamos también de la coherencia que tienen que tener con los contenidos. Si los contenidos son de un determinado tipo, no podemos aplicar una estrategia porque sea la que ya usamos con los otros temas. Tiene que haber una coherencia íntima entre objetivos, contenidos a desarrollar y la estrategia específica con la que vamos a trabajar. También vemos que hablamos de estrategias autónomas. Esto quiere decir que no todos los alumnos son iguales. Podemos aplicar para un grupo de alumnos, a lo mejor de un curso determinado, una estrategia, y para dar el mismo tema en otro grupo de alumnos, otra estrategia diferente. Las estrategias son individuales y deben estar contextualizadas. En tercer lugar, vemos qué recursos disponemos. Si nosotros pretendemos trabajar en un ambiente, con una clase, con una estrategia que necesitamos muchos recursos, tenemos que ver primeramente si la institución cuenta con esos recursos para que nosotros podamos utilizar esa estrategia. Es decir, que acá hay una relación muy directa entre los recursos disponibles y la coherencia con la institución. La institución generalmente nos va a permitir aplicar determinadas estrategias porque a lo mejor otras no se pueden realizar por falta de recursos, de espacio geográfico, de tiempo. O sea que nosotros al establecer las estrategias con las que vamos a trabajar debemos tener en cuenta todos estos aspectos antes de llegar a formular cuáles son las estrategias. ¿Cuáles son los tipos de estrategias? Acá tenemos varios tipos de estrategias que nosotros podemos trabajar en clase y que dan muy buenos resultados. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, la simulación, la dramatización y la exposición. El aprendizaje basado en problemas es la solución o permite dar solución a los problemas y contextualizar el conocimiento. ¿En qué consiste precisamente este aprendizaje? Llevamos a la clase un problema de la vida real, que puede ser, por ejemplo, si trabajamos en derecho con un problema de algún juicio, si trabajamos en medicina con algún caso, alguna patología en especial, si trabajamos en ciencias de la educación con algún problema de alumnos repitentes, de deserción. Es decir, llevamos una situación problemática a la clase, le formamos los grupos necesarios, le permitimos a los alumnos que manejen todo tipo de bibliografía y que puedan ver qué solución darían a este problema. Una vez que termina el trabajo grupal,
se hace la puesta en común y cada grupo da sus experiencias, se hacen sus relatos y se hace la socialización de todo lo que trabajaron los distintos grupos. Este tipo de aprendizaje es muy importante y nos lleva a lo que nosotros conocemos como el estudio de casos. El estudio de caso es muy importante, se trabaja mucho con el estudio de caso en todos los tipos de investigaciones sociales. Un estudio de caso es un relato que plantea una situación problemática extraída de la vida. Así como hace rato hablamos de un problema concreto, un relato es algo mayor que un problema, porque ya vemos este problema que habíamos planteado, pero visto con todas las otras variables que pueden llegar a influenciar en el problema. O sea que ya no lo vemos al problema aislado, como vimos en una primera estrategia, sino el caso con todas las variables que influyen. Entonces un estudio mucho más largo, más prolongado y que realmente da muy buenos resultados a la hora de trabajar en grupo. Además, mientras se están resolviendo el caso planteado, también se desarrollan los contenidos procedimentales y actitudinales, porque se ve la actitud de los compañeros, interrelacionarse con los grupos, trabajar, escuchar al otro, sacar conclusiones, es decir, no es un trabajo aislado que permite el contacto con todas las personas y llegan a la conclusión. Este estudio de caso requiere de un análisis, una investigación, una toma de decisiones y una resolución. Podemos dar un tiempo limitado para realizar el estudio de caso. A lo mejor para la resolución de problemas, que es el trabajo de la estrategia anterior, podríamos darlo a lo mejor en 2 horas o 3 horas. Quizás un estudio de caso podemos plantear en una primera clase cuál es el caso, permitir a los alumnos buscar la bibliografía, consultar la documentación que tengan a su alcance para que en otras 2 o 3 clases prácticas puedan llegar a ver entonces qué solución le van a dar al caso y también hacer la socialización a ver cuáles son las soluciones que dan los distintos grupos. Otra de las estrategias que se pueden desarrollar es la simulación. La simulación es muy importante porque a veces no contamos con casos de la vida real y necesitamos plantear o simular una situación. Suponiendo que queramos hacer una simulación, entonces vemos cuál sería el tema que nos gustaría que los alumnos traten, o los mismos alumnos pueden plantear un caso simulado, que es una situación que imita algún aspecto de la realidad, similar a las que deberá enfrentar durante su práctica profesional. Si no tenemos un caso concreto, podemos hacer de que los mismos alumnos planteen o simulen un caso, simulen un problema, entonces estamos trabajando como si fueran casos reales. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de simular un caso, de no salirse de lo que podría ser una situación real, de tener en cuenta siempre aspectos éticos y legales a la hora de plantearlo, es decir, que un caso responda a una similitud de la realidad y no que sea algo que vaya más allá o que abarque aspectos que no se deberían tomar en una simulación. Después de la simulación tenemos la dramatización. La dramatización es muy importante, da muy buenos resultados en la mayoría de los casos en la que se aplica. Uno piensa a lo mejor que la dramatización es para alumnos de corta edad, pero sin embargo se han hecho experiencias con personas mayores y da muy buenos resultados. Es decir, es el caso, pero en donde unas personas toman la posición de cada uno de los roles de los miembros que están dentro del caso. Suponiendo que quisiéramos dar un ejemplo de un juicio, bueno, una persona será el abogado, el otro será el fiscal, el otro será el acusado, el otro será el testigo. Si tomamos un caso de la medicina, bueno, uno puede ser el médico, el otro el paciente, el otro el familiar del paciente, el enfermero. Y lo que permite hacer la dramatización es que las personas cumplan estos roles y puedan sacar de sí, es decir, todos aquellos miedos que tienen para poder expresar lo que realmente sienten en relación a este caso. Por eso decimos que permite la libre expresión de sentimientos, actitudes, creencias y pensamientos.
Esta dramatización, entonces, como acabamos de decir, se representa una situación muy similar a una vida real, en donde cada uno cumple el rol que él quiere desempeñar. Hay personas que les gusta más desempeñar un determinado rol que otro, y bueno, entonces se los deja que cada uno de ellos elijan sus roles. Y bueno, por último tenemos la exposición. La exposición es una técnica o una estrategia que hasta hace unos años ha tenido mucha utilidad, es decir, se la consideraba como uno de los pocos medios de desarrollar una clase. Es explicar un tema con la intención de informar. Actualmente las clases magistrales se van reduciendo, sin embargo, tienen también su punto positivo, pero siempre y cuando estén organizadas, ordenadas, en donde el docente no se salga de los conceptos que va a trabajar, porque a veces frente a preguntas de los alumnos puede él desviarse y terminar en una desorganización total. La exposición oral debe ser clara, debe tener objetivos planteados, un desarrollo de la clase y conclusiones de la clase. Y esto sobre todo debe hacerse en forma clara, sencilla, ordenada, y tiene que tener una duración delimitada, porque una clase larga pierde la atención de los alumnos y por lo tanto es una clase que pierde todo lo relacionado a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Después de la exposición tenemos otras técnicas de dinámica grupal. Acuérdense que hace rato les había explicitado de que no es necesario trabajar con una estrategia específica, que podemos mezclar conceptos de distintas estrategias o de distintas dinámicas de grupo. Estas técnicas de dinámica grupal se utilizan sobre todo en eventos científicos, aunque también dentro de una clase son de mucha utilidad. Por ejemplo, tenemos el grupo de discusión. El grupo de discusión es un trabajo que se maneja en todas las clases prácticas, que es muy fácil de hacerlo, en donde se da un tema específico, se distribuyen los grupos, que tienen que ser más o menos de 4 a 5 personas, se les da el tema, se les da un tiempo delimitado, que puede ser aproximadamente 45 minutos a 1 hora y media, y todos los grupos trabajan en la clase con ese tema que se está tratando. Puede ser cualquier tema, cualquier concepto, cualquier concepto teórico que queramos trabajarlo, ¿no? Entonces, al finalizar la clase, se presenta cada grupo con las conclusiones a las que arribaron o las investigaciones que realizaron en relación al tema. Siempre que hay un grupo de discusión, estos grupos que se trabajan de 4 a 5 personas, tienen que distribuirse los roles. No todos pueden leer, no todos pueden escribir, no todos pueden hablar. Entonces, por ahí, una persona es la encargada de leer, la otra es el secretario, que es el que va a tomar la nota, el otro puede ser el observador externo, el que está viendo si todos los miembros del grupo trabajan para tratar de que no quede uno relegado, y el otro puede ser el que expone cuando ya se hace la socialización. Después de otra clase o otra estrategia es el torbellino de ideas. Esta estrategia tiene mucha importancia y da muy buenos resultados cuando se trabaja con temas nuevos. Entonces, en el momento que empezamos un tema nuevo, lo que podemos hacer en una clase práctica es de que todos comenten o den ideas en relación a ese tema, que pierdan el miedo a hablar, que expresen sus opiniones con respecto a ese tema. Lo que hace el docente es, después que se da el tiempo limitado para que expongan todas estas ideas, se hace una secuenciación, se las escribe, ya sea en una pizarra, en un Power, con los instrumentos que esté trabajando, se hace una selección de aquellas ideas que responden al tema y desde ahí se empieza a armar el tema con las ideas dadas por los propios alumnos. Otra de las dinámicas de grupo es la mesa redonda. La mesa redonda, el panel de discusión y los simposios son muy importantes a la hora de tratar o a la hora de realizar un estudio de casos. Si nosotros vamos a trabajar con una mesa redonda, es el mismo tema en donde vamos a invitar a grupos de profesionales expertos en el tema que vamos a trabajar y cada uno va a exponer su punto de vista con relación al mismo tema. Es decir, es un solo tema visto por distintos profesionales de la misma área.
a diferencia del panel de discusión, en donde yo voy a ver el caso, el problema o el tema con profesionales de distintas áreas que se van a interrelacionar con el tema en el que voy a tratar. Si yo quiero ver un caso médico, puedo invitar a psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, lo mismo que si voy a ver un caso de un juicio. Es decir, me van a permitir ver ese caso que voy a plantearlo, expertos en psicología, en sociología, cada uno desde su punto de vista. Entonces tengo el caso concreto visto desde el punto de vista de los expertos en distintas asignaturas. Esto es muy importante porque volvemos a ver la importancia de la interdisciplinariedad en todas las disciplinas con las que nosotros trabajemos. No hay ninguna disciplina aislada, todas necesitan del aporte de las otras disciplinas. Y por último llegamos a los simposios, en donde se hace un tema específico, pero cada una de las personas invitadas puede tomar un punto relacionado con ese tema específico. Es decir, no van a hablar de un tema específico, sino cada uno de sus ángulos, de sus aportes, pero siempre los profesionales relacionados con el tema a tratar. O sea que hay un parecido muy grande entre la mesa redonda y los simposios. Van a tratar específicamente el tema que yo quiero desarrollar. A veces cuando vamos a eventos científicos, vemos, es muy común ver mesas redondas, paneles de discusión, simposio, pero por ahí salimos más conformes con los paneles de discusión en donde vemos el tema que se han planteado desde todos los puntos de vista. Bueno, con esto queda un poco más claro todo lo que quisimos ver en relación a las estrategias de aprendizaje. La verdad que me siento muy contenta de haber finalizado este módulo con ustedes. Ya estuve en el módulo 2 y bueno, ahora pude compartir este módulo 3 y me siento muy satisfecha. Creo que hicimos muy buenos intercambios en donde ambos aprendimos, los docentes de los alumnos y los alumnos de los docentes, haciendo un intercambio de experiencias, cada uno desde su profesión. Muchas gracias y buenas tardes.